Brian Short era un millonario con una gran vida llena de lujos junto a su esposa y sus 3 hijos. Él solía mencionarle a sus amigos en repetidas veces que se sentía muy orgulloso por la familia perfecta que tenía. Brian fundó un sitio web con el cual tenía una remuneración de más de $1 millón al año. Pero detrás de tanto dinero y una vida aparentemente lujosa y perfecta, existían muchos problemas. Entre ellos, demasiada depresión, preocupaciones y problemas financieros. La familia desde hace mucho tiempo quería mudarse a una casa más chica, simplemente porque en la casa en la que vivían era demasiado grande para 5 personas. El diario de Minnesota llamado Star Tribune recopiló algunos hallazgos que echan algo de luz sobre la situación de Brian. Se supo, por ejemplo, que un empleado de Short le dijo a la policía que él tenía cierta preocupación porque algunos de sus negocios no iban del todo bien. A su vez, varios amigos de la familia le contaron al Star Tribune que Short tenía problemas financieros y que la familia estaba planeando mudarse a otra casa. Miembros de la familia contaron que él estaba sufriendo un pico de depresión y ansiedad relacionado con sus negocios. Y también dijeron que el hombre había estado ausente en eventos familiares y excursiones en barco que solían hacer, y que no se sentía mejor tras probar diferentes medicamentos recetados. Cabe mencionar que Brian Short estaba medicado debido a una enfermedad que padecía y que jamás se supo, ni tampoco las autoridades la sacaron a la luz. El sitio web llamado allnurse.com, el cual se dedicaba a dar consejos médicos a las personas, era el sitio fundado por Short, el cual enfrentaba una demanda federal por comentarios difamatorios anónimos. Pero no está claro si eso era una gran amenaza legal o financiera para la empresa. Claramente, la familia Short y principalmente Brian estaban pasando por un pésimo momento de su vida. Se encontraba en un declive total, por lo que lo llevó a cometer uno de los errores más catastróficos del estado de Minnesota. Después de que nadie supiera de Brian, su esposa Karen y sus 3 hijos, Cole de 17 años, Madison de 15 y Brooklyn de 14. Las autoridades llegaron hasta la vivienda de la familia, ubicado en la costa de un lago en un elegante suburbio. La policía, al llegar, se encontró con un panorama totalmente desolador. Todos los miembros de la familia estaban muertos. Cada uno de los cuerpos se encontraban en distintos ambientes de la casa y con heridas de arma de fuego. Pocas horas después, la policía pudo deducir que el padre de la familia había sido el culpable y que había matado de un escopetazo a cada uno de los habitantes de la casa, y que luego se había suicidado. Desde entonces, la gran pregunta de los investigadores es ¿por qué? En teoría, todo sucedió en que Brian ya tenía en sus manos la escopeta Remington. Fue recorriendo la casa habitación por habitación y a cada rincón del hogar, disparándole en la cabeza a cada uno de sus hijos. Posteriormente, Karen, su esposa, intentaría llamar al 911, pero esa llamada jamás llegaría. Brian la habría asesinado unos pocos segundos antes de que la contestadora atendiera su llamada. Un amigo íntimo de la familia llamado Weigel asegura que Brian en varias ocasiones intentó hablar con él, pero nunca le explicaba con claridad por los problemas que estaba en realidad pasando. Su amigo dijo que sin dudarlo los hubiera ayudado, ya que él quería y apreciaba mucho a toda su familia y al propio Brian. La historia de Brian Short parecía ser la de un hombre que había logrado hacer realidad muchos de sus sueños, pero el final que tuvo no parecía contar la misma historia e indicaba todo lo opuesto. La policía dijo que no había encontrado evidencia que explicara la violencia de los crímenes. Los detectives estuvieron revisando datos, mensajes de texto y otros registros que quedaron en la casa de la familia, pero hasta la fecha ninguno indica nada claro aún.
Además de esa información recopilada, se encontró un recibo por la compra de una escopeta Remington calibre 12 adquirida 2 días antes de los asesinatos, en una tienda de deportes. También se hallaron 2 cajas de municiones con faltantes, o sea, las balas que acabarían con su vida y la de su familia. El caso de la familia Short conmovió a todo el estado de Minnesota y su mansión en la que vivían, debido a los sucesos tan horrendos y escalofriantes, se la catalogó como la mansión del horror. Si tenés alguna sugerencia sobre algún caso que quieras que hable en un próximo video, no dudes en dejármelo aquí debajo en los comentarios. Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.